tenemos la suerte de tener con nosotros a Jesús Arango, una persona que en materia rural y de ordenación del territorio no necesitaría presentación. Ostentó diferentes cargos tanto a nivel político en el gobierno del Principado de Asturias, con el gobierno de Pedro de Silva, luego también formó parte del Ministerio de Pesca y Alimentación en el IRIDA y también tuvo representación en distintos equipos de trabajo del Comité Permanente de la Unión Europea, además de ser profesor en la Universidad de Oviedo en el Departamento de Economía, pero sobre todo destaca por el compromiso intelectual con el medio rural asturiano, desde el punto de vista que se convierte para todos en un referente en lo que puede considerarse la cuestión agraria y territorial en sentido amplio. Hecha esta presentación, que a mí nunca se me suele dar muy bien, comenzaría un poco por preguntarle a Jesús cómo percibe él hoy la cuestión del medio rural en una situación de crisis en un contexto y en un sentido amplio, no solo económica, sino ambiental. ¿Y qué papel entiende él que puede jugar el medio rural ante estos desafíos que tenemos ahora mismo? Siempre las cosas, hay muchas perspectivas, aquello depende del color que uno se mire. Yo lo miro, en estos momentos me declaro como aldeano retornado. Entonces lo vivo desde la perspectiva de que llevo 25 años viviendo en el pueblo, en la casa donde nací, y tengo esa perspectiva, quizá a lo mejor no sea la más adecuada. Entonces, más allá del tema coyuntural, de la crisis económica general, hay una cosa permanente en Asturias sobre la cuestión rural. Primero, que ignoramos que desde la revolución industrial y el descubrimiento del carbón se han creado dos Asturias, la Asturias industrial siderúrgica y la Asturias rural, que ha quedado al margen de ese proceso. Y esa Asturias rural cada vez más la identificamos con una actividad productiva, la especialización agraria. Y esa es la primera cuestión que hay que plantearse y que se planteó la Unión Europea ya en el año 88, que es hablar de desarrollo rural en un sentido más amplio de la actividad agraria. ¿Por qué? Porque se vio que solamente con la especialización agraria no era suficiente para modelos de crecimiento que dieran soporte a un cierto nivel de población. Y ese tema en Asturias todavía está pendiente porque se identifica rural con agricultura o más bien en ganadería, pues estamos especializados. Y ese es un tema, el primero, que tiene muchas implicaciones, es decir, tiene implicaciones de cambio de modelo económico en Asturias, de distribución en el territorio, lo que yo llamo economía distribuida frente a una economía dual, y por lo tanto va más allá de crisis, digamos, agrarias, por ejemplo, la problemática de la leche o de la carne. Es decir, hay que tener una concepción más amplia y dentro de eso meter una política sectorial que es la política agraria. Sabemos también, además, por este contexto, que no solo, efectivamente, como dices, es una cuestión que tengamos que vincular a esa parte productiva, sino que en ese papel que tú comentas de redistribución de actividad, de economía y de empleo, la cuestión que tiene que ver con la vinculación en el medio rural lleva además aparejados una serie de externalidades medioambientales positivas que son fundamentales para todos. Ahí está el papel que pueden tener hoy los espacios rurales en un contexto de cambio climático, como grandes sumideros de CO2, el papel de la conservación de los paisajes, que son una seña de identidad que con frecuencia dejamos al lado. Y yo creo que te quería preguntar cómo ves tú ahí el papel que pueden tener nuevos contratos territoriales con la gente que vive en el medio rural de cara a hacer frente a estos desafíos. Sí, bueno, ahí hay que empezar por un tema elemental, de pensar de que el campesino, digamos que no es un perturbador de los paisajes, sino es el productor de paisaje y que por lo tanto la sociedad urbana deberíamos pensar en que hay que pagarles a través de los contratos de explotación. ¿Cuál es el problema? El despoblamiento. El problema que tenemos en Asturias es que en las zonas rurales hay unas densidades de población bajísimas, el desierto demográfico avanza, ya más de un tercio de Asturias está en desierto demográfico, es decir, que hay densidades menores de 10 habitantes, y la poca gente que queda es muy mayor. Entonces el problema que tenemos es para el mantenimiento de esos paisajes, que son, digamos, todo un cúmulo de trabajo de generación tras generación para producir ese paisaje, estamos viendo que se está destruyendo. Es decir, yo hablo de pasar del verde de Asturias al marrón, al desierto marrón, con el avance del matorral. Entonces el problema es decir, en el futuro en Asturias vamos a ser capaces
con las tendencias demográficas de mantener paisajes, y ese es el gran debate en esta región. Tiene que decir, apostamos por ello, entonces tiene que tomar decisiones, pero decisiones no solamente nominativas, sino presupuestarias, colocar los recursos presupuestarios donde hay que recortar. Y eso es un tema muy complicado. Es decir, Asturias, yo soy optimista por naturaleza, pero a la vez soy realista. Y si uno maneja la demografía de esta región, Asturias se está muriendo en las zonas rurales. Es decir, ya hay zonas ya irrecuperables o muy difíciles de recuperar. ¿Sí? Uno de los concejos para mí más bonitos de Asturias es Ponga. Ponga tiene menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, estuve haciendo estos días un informe y a nivel de parroquias, que hay 857 parroquias en Asturias, pues en el 2040 222 parroquias están no en desierto, sino en trance de desaparición demográfica porque tienen una densidad por debajo de 5. Entonces, esa es la dimensión del problema. Y dices, hombre, ya no hay nada que decir, sí, hay muchas cosas que hacer. Y se puede, si no recuperar todo, ver qué zonas enfocamos las prioridades para hacer. Yo siempre creí, y lo practiqué en su día, que es los planes comarcales integrales. Y cada comarca tiene su propia problemática. Y el ejemplo de Oscos pues, fue uno de ellos. Y yo creo que en muchas zonas se pueden hacer cosas interesantes. No digo que toda Asturias se pueda salvar de esa dinámica demográfica, pero se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y siempre, y un tema que nunca hay que olvidar, una cosa son las ayudas a la natalidad, el tema fiscal, etcétera, que yo llamo cuidados paliativos. Y otra cosa es el problema dónde está para que haya población en la actividad económica. Si no hay actividad económica, si en Asturias, a nivel no solamente de las zonas rurales, sino del conjunto asturiano, no creamos riqueza, no hay posibilidades de empleo y, por lo tanto, no hay posibilidades de romper esa declive demográfica. Y en las zonas rurales, por más razón. Es decir, somos capaces de recuperar la aldea. La aldea fue históricamente fue la unidad mínima de producción del sistema agrario. Bueno, pues convertir la aldea como el nuevo distrito económico donde conviva la gente que produce en la aldea productos agrarios y la gente que trabaja desde la aldea para los mercados globales. Es decir, ser capaces de hacer esas simbiosis para intentar que haya un poblamiento en el territorio. Y eso pues son cosas que se pueden hacer, empezando por experiencias piloto, viendo prioridades y bueno, diferenciando. Por ejemplo, en Asturias hablamos siempre de zonas rurales. Hay que empezar a hacer como clasificaciones. Nada tiene que ver. Las zonas rurales de la costa, el oriente es diferente del occidente, los valles interiores y lo que podemos llamar zonas de alta montaña son problemáticas distintas, tanto en actividad productiva, ganadería de leche frente a ganadería de carne, o todo el tema de los comunales, que la presencia de los comunales en el territorio es muy distinta y por lo tanto las potencialidades son muy distintas y los programas. Por eso yo siempre hablo de sacar de Oviedo la administración regional, descentralizarla, hacer planes comarcales y hacer, digamos, política en el territorio. Hacer política en el territorio para tratar de solventar problemas que tenemos ahora, evidentemente, en los territorios rurales. Tú decías una frase, entroncando con esto que comentábamos ahora, es decir, que posiblemente hoy la principal especie que tuviésemos en peligro de extinción en Asturias, en el paraíso natural, sería el paisano con capacidad de gestionar el territorio. Ello lleva inequívocamente a un cambio posiblemente en determinadas directrices que estamos tomando ahora en cuanto a gestión y a ordenación de ese territorio. Y particularmente en lo que tú muchas veces denominas ese 50% de Asturias, que son los terrenos de titularidad colectiva, esa parte de la Asturias olvidada, que va a condicionar el futuro de estos espacios. Vemos hoy, por ejemplo, cómo las explotaciones ganaderas tienen problemas de base territorial y necesitarían crecer para poder ser competitivas. ¿Estamos acertando con la orientación que estamos dando a esa pieza tan fundamental de Asturias como son los montes colectivos, o sigue ahí una situación de olvido permanente? A mí no me gusta utilizar términos sajones, pero en este caso no se me ocurre ninguno que diga están en stand-by. Es decir, no se está haciendo, están ahí, los comunales están perdidos en el espacio, o sea, no hay una política. Es un tema muy complicado, es decir, recuperar esos montes, la titularidad, la modalidad de aprovechamiento en pueblos donde hay solo personas mayores, cómo podemos hacerlo, etcétera, es toda una problemática.
Después hay toda una legislación, una jungla legislativa que va a generar problemas, pero es de los temas que hay que abordar. Y de los temas donde a veces, haciendo una frase un poco exagerada, si cogiésemos los montes comunales y en estos momentos empezásemos a trabajar, hay trabajo para 4 o 5 décadas. Es decir, porque el tema tenemos la mitad de la casa abandonada. Es decir, la mitad de Asturias la tenemos por ahí perdida, sin sacarle el potencial de eso, ni generar riqueza. Los montes comunales, por ejemplo, en las zonas de montaña son fundamentales. Concejos como Somiedo, Caso, Ponga, etcétera, más del 75%. No me acuerdo ahora de la cantidad exacta, pero hay, no sé si 20 concejos o 15 concejos donde más del 75% de su territorio son montes llamados comunales. Bueno, ahí está. Yo no oigo en ningún debate, salvo ahora que empieza a ver que hay que hacer la devolución de esos montes comunales por la vía de los vecinales en mano común, que creo que es un error en esa figura, que hay que buscar otras figuras distintas. Pero en general ni veo debates parlamentarios, ni veo una política de decir, bueno, vamos a hacer un plan de cómo vamos a recuperar esos montes, cómo hacemos un inventario como Dios manda, saber clasificar. Lo primero que hay que hacer es clasificarlos, esos montes llamados comunales, porque son de naturaleza jurídica muy distinta. No tiene nada que ver un proindiviso en Cangas de Narcea con un monte llamado comunal en Llanes. Incluso el aprovechamiento. Llanes es de los pocos concejos de la costa donde hay comunales de forma significativa, porque los comunales están básicamente en las zonas de montaña. En la zona de la costa, por razones históricas de la presencia de la marina y el aprovechamiento de la marina para tema de barcos, pues ahí los comunales tienen un papel mucho menor. Entonces, ahí hay todo un material, incluso no solamente para recuperar los comunales como monte, porque la palabra monte en Asturias no hay que enfocarla solamente al tema forestal, sino está todo el tema del pastoreo. Y ahí es donde hay que jugar con una ordenación de esos montes, alternando el tema de las zonas de pasto como cortafuegos y el tema de aprovechamiento forestal, qué tipo de madera, qué tipo de cultivo, de especies, etcétera, etcétera. Sí, lo que comentas tú entonces obliga un poco a rediseñar esa política de ordenación del territorio y a buscar mosaicos paisajísticos diversos que permitieran, por un lado, la estabilidad de una pieza fundamental, porque, como tú bien dices, el monte no solo serían los espacios arbolados, sino hay que recordar, por ejemplo, que el cuarto inventario forestal nacional nos dice que el 70% de Asturias sería monte, un 40% superficie arbolado y un 30% superficie de matorral o monte bajo. Y ahí la problemática con la que nos encontramos es muchas veces lo que tú bien dices. La figura de montes vecinales en mano común está teniendo ahora, decías, mucha repercusión, pero por ejemplo yo entiendo que no se ajusta muy bien la figura a la realidad socioeconómica que tenemos ahora mismo en el medio rural. Creo que la complejidad tanto social como económica propiamente dicha no se ajusta a esta figura que la ley de montes del 2004, sin embargo, reconoce como posible solución. Es que la figura de montes vecinales común, que la gente desconoce, no es una figura tradicional, es una figura derivada de la jurisprudencia de la Audiencia de La Coruña para devolver los montes a los vecinos. De ahí nació la ley de montes vecinales común del año 58, como una solución. Y después hubo las leyes posteriores y la del 2004 del Principado es una copia de normativas anteriores. Y es una ley, una figura que es de una sociedad que ya no existe. Era una sociedad donde no había migración, donde había una comunidad de gente en los pueblos numerosa, gente joven, etcétera, y donde tiene un problema fundamental, que es que tú participas en el monte vecinal común en la medida que tienes la condición de vecino, que incluso la ley dice cosas como que se entiende como vecino aquel que tiene la casa abierta común, pues que bueno, ya en el siglo XX la gente ya puso gas. Pero es que tú, si dejas de ser vecino, pierdes lo que has invertido en ese monte, con lo cual es una figura poco estimuladora a las mejoras y tal. Y existen otro tipo de fórmulas, como las fórmulas de proindiviso, de comunidades de propietarios, etcétera, que son mucho más adaptadas para diferenciar lo que es la figura del propietario, que deben ser los pueblos, los vecinos de los pueblos, tanto los que viven como los que tienen casa abierta ciertas partes del año. Hay que buscar soluciones de compromiso. Es decir, que hay que devolver ahí el tema de los ingresos del monte y la forma de explotación de esos montes. Puede darse en un lugar, en un pueblo donde haya muy pocos vecinos. Bueno, antes hablábamos
de la parroquia de San Martín del Valledor, donde hay muy pocos vecinos, incluso la capital del concejo no hay, en estos momentos no hay ningún vecino, y la explotación de ese territorio, que puede ser conferido a terceros o a una parte de gente joven de la parroquia, etcétera, pero sabiendo diferenciar, una cosa es la explotación y puesta en explotación de esos terrenos y otra cosa es los propietarios que van a percibir siempre, deben percibir siempre los ingresos del monte que se pongan en explotación. Y ese tema a veces no está muy claro ni muy... Y los vecinales de Mal Común en Asturias se pusieron en marcha, se declararon muchos por parte del antiguo Icona en Ibias, para intentar con eso frenar los incendios. No se frenaron, porque después de transferidas las competencias fueron pocos los montes que se declararon en vecinales de Mal Común. Es decir, básicamente en Asturias hasta ahora están casi todos en Ibias, hay alguno en Salas, uno en Luarca y poco más. Y ahora parece ser que quieren empezar y es un procedimiento además muy engorroso, etcétera. Yo no soy partidario de ese tema, pero bueno, es decir, creo que había que hacer una... evaluación de la legislación jurídica sobre el tema forestal antes de ponerse a ese tema. Es decir, para mí había que hacer un trabajo de simplificación jurídica, a ver los temas, después conocer la realidad de los montes, hacer una clasificación de esos comunales, si son propios de ayuntamientos, si son comunales en sentido estricto, si son vecinales en mano común, si son montes de parroquia, si son proindivisos, y a partir de ahí ir haciendo planes de aprovechamiento y de devolución. Es un tema, repito, difícil, pero los temas difíciles hay que abordarlos sabiendo de que tenemos entre manos la mitad de nuestra tierra. Sí. Además, podemos ver por diferentes ejemplos que sí, de parroquias o de aldeas que sí tienen la titularidad del monte a su favor, en forma de, por ejemplo, de parroquia rural, reminiscencia de lo que eran las antiguas entidades locales menores, y que siguen persistiendo esos problemas por la implicación que pueden tener normativas superiores, como pueden ser la de espacios naturales protegidos, de aprovechamiento óptimo de esos recursos naturales. Entonces, más que es importante el tema de clarificación de la propiedad, yo creo que lo que deberíamos de empezar es a ensayar nuevas fórmulas de cogestión en la que las comunidades locales se sintiesen en parte protagonistas de la gestión del espacio propio. Claro, pero eso tiene mucho que ver si yo, por ejemplo, en mi pueblo tendría más interés como vecino si parte de los ingresos del monte van a repercutir en mejoras que yo, bien sea propias o mejoras del pueblo. ¿Qué pasa? Que muchos de esos montes comunales que estamos hablando, la gestión, no la propiedad, gestión, está encomendada a la Administración Regional por la vía de montes de utilidad pública. Y los montes de utilidad pública están gestionados de forma muy lejana de los vecinos. Es decir, los vecinos no entienden nada de lo que está pasando. El plan de mejoras de montes de utilidad pública es un galimatías. No participan en nada, lo ven como algo lejano, y además incluso en algunos montes, en algunos pueblos se entiende que ya ni la propiedad es de ellos, que el tema de utilidad pública es del Principado. Entonces, ¿cómo hacer un tema, cómo implicar a los vecinos en un tema de gestión? Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque si tú plantas un monte, los resultados son a muchos años vista. Y entonces tú tienes que tener ahí, digamos, metidos recursos. Entonces la administración tiene que hacer un acompañamiento en una gestión ahora absolutamente separada de los vecinos, a cómo llevar a los vecinos a ser protagonistas. Y para eso tiene que la administración cambiar su enfoque de lo que entienden que son los montes de utilidad pública. En España hay un sitio donde tenemos un ejemplo de referencia, que son los montes de Soria. Montes de Soria. Que se devolvieron a los vecinos. Incluso yo he visto una vez el ejemplo de cómo buscaron a lo largo de la historia las generaciones o sea, hacen sábanas, hay una persona ahí que está encargada de esos temas. Claro, en Soria los montes no son un obstáculo para los pueblos que les impidan, sino al revés, es una fuente de ingresos importante, es decir, casi es una dote para casarse en ese pueblo. Y eso es un tema que en Asturias tenemos que ver cómo pasamos del modelo actual alejado de los vecinos, es decir, del ordeno y mando de la consejería, con unos planes de uso y gestión de los montes de la pública que sospecho que son los mismos, pero que se repiten año tras año,
y que los vecinos no participan en nada, es decir, que tienen que pedir permiso. Yo conozco en mi pueblo que hay montes de utilidad pública, que es una parroquia rural, donde piden a la consejería a ver si le dan alguna corta. O sea, es la consejería la que decide cuándo se corta, cuándo no se corta, y no dan explicaciones del tema. Entonces, hay que pasar de un modelo, digamos, un modo actual, a que los vecinos tengan, vamos a decir, codecisión, o por lo menos participen. Pero también hay que entender de que ahí estamos hablando de inversiones que si tienen que hacerlas solo los vecinos son enormes. Por ejemplo, en sitios donde los montes no están plantados y hay que hacer plantaciones importantes, y esos fondos después hay que hacer el mantenimiento, y los recursos tardan muchos años. Vamos a suponer un monte, por ejemplo, de robles, de carballos, son ciclos productivos de 40, 50 o más años, o castaños. Entonces hay que ver cómo vamos desde el modelo actual a un modelo donde ya el monte está plantado, se hacen cortas de entresaca, el monte ya va generando ingresos. Es decir, ese periodo es el difícil de lograr. Sí, yo pienso ahí que posiblemente como efecto demostrativo, y viendo también alguna reivindicación, podemos decir casi histórica, que hay desde el medio rural y particularmente desde el sector de los ganaderos, una buena práctica para poner en valor estas nuevas fórmulas de gestión sería la transformación de aquellas partes que tenemos hoy a matorral mediante una red de cortafuegos productivos que incrementara la base territorial de las explotaciones. Yo había trabajado en la redacción de una estrategia de competitividad que se había hecho para el medio rural asturiano, y habíamos detectado que solo en montes de utilidad pública, en función de pendiente, habría como unas 40.000 hectáreas por debajo del 10% de pendiente que podrían pasar a oxigenar la base territorial de las explotaciones en un momento en el que sabemos que casi el 70% de los costes directos que tienen las explotaciones de carne muchas veces vienen de la compra de forraje o de alquiler de base territorial fuera incluso de la comunidad autónoma. Algunos van a Extremadura ahora. Claro, entonces, bueno, el ejemplo demostrativo entroncaría un poco con esa idea que tú comentabas de generación de esos espacios. Sí, lo que pasa que, mira, en la época que yo fui consejero hicimos bastantes experiencias de transformación del monte pastizal. Probablemente si les hiciéramos ahora yo estaría ante el fiscal, acusado por incumplimiento de alguna legislación medioambiental. En el occidente, que yo me acuerdo, hicimos una explotación tipo de monte pastizal en Boal. Hubo un juicio porque los vecinos del pueblo al lado reclamaban. Hicimos varias en Allande, varias en Tineo, y algunas fracasaron precisamente por falta de, digamos, de base jurídica, y hubo juicios y reclamaciones de pueblos al lado. Es un tema complejo, ¿no? No es, una cosa es la técnica de transformarlo, y otra cosa es lo que está detrás, debajo de los montes comunales. Me acuerdo de algún pueblo en Tineo que llegaron los conflictos entre dos pueblos, porque muchos de los espacios son de varios pueblos, llegaron hasta enfrentamientos que llegaron a las lápidas de un panteón, ¿eh? O sea, acabaron. O sea, es un tema complicado de llevarlo a la práctica. Es decir, lo que pasa es que hay que hacerlo. Yo diría que iría más por la vía de ensayos piloto, al principio con cierta moderación, para ver si salen bien. Si salen bien, pues sería un proceso a imitar, pero como haya conflictos y empiezan a tal, es un tema complicado. Esto choca también, o casi, mejor dicho, entronca con una realidad que hay en el medio rural asturiano ahora mismo, que podemos decir que casi un poco más de 60 años se pasó de una explotación semicolectiva, comunitaria de los recursos naturales a un proceso de individualismo campesino muy importante. Sí, mira, eso está pasando, por ejemplo, ahora me acuerdo de comentarlo, en Somiedo. En Somiedo los de Saliencia tienen pastos arriba en la mesa tienen pastos colectivos. Pues ya hay problemas porque algunos que tienen ganaderías muy grandes ya están cercando, actuando en los pastos colectivos como aquellos antiguos prados de siega, pues están cerrando. O sea, empieza a haber ese tipo de problemas, y eso plantea que las posibilidades de esos pastes dejen de ser comunales y empiecen a parcelar, y eso es otra orientación distinta. Pero ahí, desde el punto de vista, si queremos decir un poco, viendo un poco la tradición del derecho consuetudinario asturiano, siempre hubo
fórmulas de aprovechamiento mixto, como puede ser incluso el funcionamiento en tierras de cultivo de una área en la que había una cerca común y cada uno en función metía el número de ganados, o los espacios acotados a la siega, como eran los cotos o las antiguas riaras. Yo creo que modelos sí hay. Lo que sí tenemos que ser capaces, a lo mejor, desde lo público y desde lo académico, de impulsar otro tipo de modelos y no ese proceso de individualismo tan atroz que hay. ¿Por qué te comento esto? Porque yo realicé cursos de formación en el marco del Ministerio de Medio Rural, en la Escuela de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares, y me encontraba con una realidad que me chocaba bastante. Mientras que del resto de España lo que encontraba era todo a técnicos de cooperativas, la gente que íbamos en Asturias, no había nadie que representase a ninguna cooperativa porque no existía. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo de atomización productiva posiblemente, como tú bien dices, sea un factor limitante a la hora de desarrollar otros modelos de explotación. Mira, por ejemplo, en el tema de la leche es un tema fundamental, es decir, las explotaciones lecheras, la primera vez que se aplicaron una estadística razonable de las explotaciones lecheras en Asturias fue en el año 87 que se aplicaron las cuotas. Había, en número redondos, 32.000 explotaciones. La cuota media por explotación era 18.000 litros al año. Hemos pasado ahora debemos estar en torno a las 1.000 o incluso no sé si estaremos por debajo. La explotación media ahora entrega de dar por 320.000 o 325.000 por ahí. Bueno, fue un cambio radical, pero sin embargo fue un cambio que a veces no estamos valorando. Nosotros en Asturias hemos perdido el liderazgo que teníamos en el tema de la leche, por ejemplo. Es decir, Galicia, que estaba mucho más atrasado que nosotros, nos ha pasado. Éramos el 10% de la producción de leche a nivel nacional y somos el 8%. Éramos la tercera región española en producción de leche después de Castilla y León, de Galicia y Castilla y León, y nos han superado ya Andalucía y Cataluña. Es decir, que ha habido cambios en los últimos años. Bueno, pues en el tema de leche, esa reducción de 32.000 explotaciones a 1.000 fue a base de aumentar el tamaño del número de cabezas, básicamente, y no del territorio. Y entonces hemos pasado a explotaciones que tenían un aprovechamiento con todas sus limitaciones de rentabilidad y de bajo tamaño a un tipo de explotaciones donde dependemos de alimentos comprados de fuera, que decías tú antes el 70%. Pero ha pasado, y eso aumenta los costes. Pero hay otro tema en los costes que es fundamental. Esas explotaciones que hoy tienen en casa 2 tractores, maquinaria y tal, se han encargado de inversión en maquinaria. El modelo, por ejemplo, hablábamos antes, en Dinamarca, es que la maquinaria que necesita la explotación la suministra la cooperativa, con lo cual no tiene esos cargos en las amortizaciones ni en las inversiones que hay que hacer de reposición. Entonces, digamos que el modelo que hicimos es un modelo complicado, que depende y funciona. ¿Por qué funcionó? Porque durante muchos años lo que nosotros llamamos la tijera de precios, el precio de la evolución del precio de la leche y de la evolución del precio de los piensos era favorable, iba por encima el precio de la leche que el precio de los piensos. Pero desde hace ya unos cuantos años, la evolución del precio de los piensos, y más ahora, estamos viendo con la guerra de Ucrania y demás, el mercado mundial de cereales está al alza, quiere decir que hoy los precios están subiendo más rápido de los piensos que de la leche. Y entonces, bueno, si ya había problemas de rentabilidad con el tamaño, ahora todavía más con el tema del mayor coste de producción que tiene una ganadería que no depende, en contra de lo que dicen, es que la cornisa es una zona favorable para... No. Hoy, por ejemplo, en sentido estricto económico es más favorable una explotación lechera en los regadíos de León que produzca maíz forrajero que una explotación de Asturias que ha aumentado a 120 vacas, pero resulta que la base territorial es la que tenía. Porque esto hay que explicárselo a la gente. Es decir, un Porsche es un coche que corre mucho, pero consume mucha gasolina. Aquí hemos pasado de unas vacas, llamábamos pintas, de raza frisona europea, a la Holstein Friesian americana y canadiense, donde dan mucha leche, pero hay que meterle mucho proteína, que son unos piensos comprados de fuera. Y entonces tenemos un problema ahí de rentabilidad. Y a veces pues presumimos de que Asturias tiene granjas, y hay publicidad de que son las mejores vacas lecheras de España. ¿No? Esas vacas, ese negocio no es de leche, es de genética. Y estamos vendiendo genética para vacas de muchos litros que tienen problemas de duración de la vida, pero a la vez que necesitan
una alimentación en proteínas que la propia explotación no es capaz de producir y tiene que comprar y depender de fuera. Y eso a veces pues, no se tiene muy en cuenta. Hay modelos en producción de leche que hemos examinado poco desde Asturias, como pudiera ser el modelo de Nueva Zelanda, que sería un poco la parte antagónica a lo que tú presentaste ahora, basado en una vaca más rústica, con menos litros, una menor producción de litros, pero con una capacidad de aprovechar los recursos locales que fundamentalmente son los pastos. Y esto es una cuestión que ahora mismo posiblemente estemos en un punto en el que nos podamos replantear si el modelo en que estamos es en el correcto. No, el modelo que estamos es un modelo muy problemático desde el punto de vista de rentabilidad. Es decir, que yo no conozco que se hayan hecho estudios nuevos. Yo hice uno en el 2010, no conozco, a lo mejor se hicieron, pero no conozco nuevos. Y ya en el 2010 las explotaciones buenas, que en tamaño eran 450.000, 500.000 litros, perdían ya de aquella 25.000 euros al año, incluidas las ayudas de la PAC. Es decir, ¿qué pasa con el modelo de Nueva Zelanda? En Asturias es que en las zonas donde se está dando la leche, o se da la leche, no hay espacios comunales, no hay... El tema es hasta dónde puede llegar la producción de leche. Yo conozco, por ejemplo, una explotación en La Mesa que está a 800 metros de altura, que hay carne y hay una explotación de leche. Es decir, había que ver qué tipo de razas lecheras con menos potencial de producción por vaca, pero que más adaptables a las alturas. Y el otro tema que antes planteamos de la carne. ¿Cuál es el problema de la carne en Asturias, aparte de los espacios comunales? Que nosotros no producimos carne. Producimos terneros que vendemos al destete. Y eso no es carne, eso va a las recrías. Por ejemplo, si uno mira las estadísticas de Asturias de producción de carne, que es el sacrificio que se hace en Asturias, estamos cayendo en picado. Cada vez sacrificamos menos carne en Asturias. Y ese es un problema complicado porque es un problema financiero. O sea, mientras que la leche, ¿por qué la gente, ahora ya no, pero durante muchos años se dedicaban todo el mundo a la leche? Porque la leche es un sueldo al mes. Tú vendes la leche y cobras al mes. Mientras que un ternero, si lo recrías para hacer carne, tienes que meter inmovilizado ahí, es decir, no recuperas los ingresos, tienes que estar alimentándolo y con la incertidumbre de que cuando vayas a venderlo a lo mejor ha bajado el precio, es decir, y es un ciclo largo. Y en Asturias no han sido capaces de hacer recría de terneros. Decían, eran muy criticados los tratantes catalanes que venían a comprar las sierras, menos mal que venían, sino que hacíamos con todo ese ganado. Es decir, esos iban para explotaciones donde llegaban a Cataluña y eran como mínimo de 1.500 cabezas. Y en Asturias, por lo tanto, no producimos carne. Y otro tema tenemos ahí, que es un tema que hay que tocar, es decir, la ternera asturiana. La ternera asturiana es de razas autóctonas, pero produce una carne de animal joven. Y esa es una carne que quieren en Asturias, pero fuera de Asturias esa carne no es valorada. Y tenemos la contradicción de que si vamos a un restaurante donde hacen un chuletón de buey, que llaman de buey, no es ni de buey ni es vasco, y es de vaca frisona que viene de Alemania y que es vaca de desvieje de explotaciones lecheras que en los últimos 6 meses alimentan con harina de maíz para hacer la carne esa entreverada de sebo. Y aquí no hacemos ese tipo de cosas. Y hay que preguntarse, la ternera, la producción de carne en Asturias, si queremos ser algo, tenemos que vender para el mercado nacional e internacional. Y por lo tanto, ¿qué tipo de carne demanda ese mercado? Que es carne de vacuno mayor. Nosotros tuvimos problemas cuando entramos en la Unión Europea en los sistemas de almacenamiento para regular los mercados, que tenía un tamaño mínimo el canal, y aquí en Asturias no damos el tamaño mínimo del canal, porque aquí, bueno, vendemos, digamos, siatos, ¿no? Y pues estamos empeñados en los siatos culones, que es una aberración genética y que hace que las madres duren mucho menos y que produzcan una carne que sí es muy apreciada por la ama de casa asturiana, de carne tiernina, pero que fuera de aquí no es carne roja. Y es un tema, es decir, yo siempre explicaba en la facultad la diferencia entre carne roja y carne rosa. Nosotros tenemos digamos, especies autóctonas como es la asturiana de los valles o la casina, con buenas actitudes cárnicas, pero claro, si tú una asturiana de los valles, el ternero lo recrías con pienso, pues qué más da que sea de buenas razas y después el sistema alimenticio. Ahí hay posibilidades, pero ahí, uno de los problemas ahí es cómo engarzar el tema financiero de que sean capaces de criar, por ejemplo, un ganadero somiedo que tiene a lo mejor 100 vacas, que los tiene en los pastos de primavera y verano, y después tiene que hacer el tema del invierno. ¿Cómo puede toda la recría convertirla en carne?
Y ese es un tema que se han hecho intentos de centros de recría colectivos, pero parece que no acertamos con el... Ahí posiblemente nos pase un poco como con la leche, que no hemos acertado en el modelo que hemos definido como modelo regional para la carne en Asturias. Hay una tendencia ahora a nivel internacional y sobre todo con bastante implantación a nivel nacional, que sería la producción de carne en base a pasto, es decir, llevando a los terneros a ciclos más largos, mediante un proceso de castración, llevar a 24, incluso a 48 meses. Vuelve a salir ahí otra vez a colación el problema que tenemos con la base territorial. Para ensayar estos modelos de producción, que podríamos decir incluso que serían modelos de producción diferenciales, porque todos percibimos o desde fuera se percibe como una seña de identidad de la calidad de los productos de Asturias, los pastos. La central lechera lo hace muy bien en esta campaña de marketing, pero encontramos que en la carne volvemos a tener otra vez la ausencia de esas superficies pastables fundamentales para producir pero tipo eso de yo carne. vuelvo a incidir en el tema. Vamos a suponer una visión muy optimista que somos capaces de poner todos esos pastos en explotación para una ganadería extensiva, ¿no? Tenemos dos cuestiones. Una, esos pastos no son permanentes. Y si yo aumento mi cabaña ganadera de 50 vacas a 150, porque se han abierto más pastos en los comunales, etcétera, pero y el invierno, que tengo que almacenarlas, es un tema. Y el otro tema, volvemos a lo mismo. Si yo de esas vacas quiero hacer una carne, digamos, entre comillas, lo que se llama ecológica, natural, tengo que inmovilizar unos fondos financieros de muchas miles de euros, porque si tengo más terneros y quiero llevarlos hasta el final del ciclo largo, digamos que son dos problemas, no digo insalvables, pero que hay que tener en cuenta, que hace que el modelo sea difícil de implantar. Es decir, uno de los temas que yo vi en sitios como Somiedo, que han crecido mucho, es el problema de la invernada. Mientras que están en los pastos y están desde finales de abril, primeros de mayo, hasta según venga el invierno, noviembre o lo que sea, no hay problema. Y hay pastos suficientes para, o si no los hay, se pueden poner en valor. Pero el problema es el invierno, el tema de los residuos que hablábamos antes y el tema de la producción en términos de carne. Ahora, si voy a seguir haciendo lo que hacemos ahora, de vender al destete a los 2 meses, bueno, pues estás dependiendo del mercado y de ganar muy poco en ese tema. Tú no haces carne, tú haces materia prima para que otros hagan carne. Yo pienso que ahí un poco lo que tenemos que tener un poco sería clara esa cuestión de si queremos competir en base a cantidad o en base a calidad diferenciada. Y eso yo creo que es un poco, tanto en leche como en carne, ahora mismo el terreno de difícil armonización en el que se mueve la ganadería. Vemos que cada vez subimos el índice o el tamaño de explotación en base a UGMs y que sin embargo los problemas de rentabilidad siguen persistiendo. Sí, bueno, en Asturias la carga, lo que se llama carga ganadera UGM por hectárea es altísima. Es decir, eso de que somos ligados a los recursos no sale por ningún lado. Y eso que cuando se computan por las ayudas comunitarias, no sé ahora, pero durante algún tiempo se computaban los pastos que tenías tú más los comunales, que era un chicle, que a lo mejor eran comunales de matorral. Pero vuelvo a lo mismo. Ojo, con la carne asturiana, es decir, tú fuera de aquí vas a un restaurante en Madrid, no hay ningún sitio carne asturiana, no tenemos imagen de marca, ¿no? A veces nos creemos que el mundo acaba aquí, es decir, eso de ternera asturiana fuera de Asturias, por ejemplo, tiene mucha más implantación la rubia gallega que nosotros. Y fuera de Asturias. Y tú tienes que pensar siempre, si tú quieres hacer un modelo extensivo de muchas cabezas de ganado, hay que pensar en mercados nacionales e internacionales. Asturias, como mercado, eso no da para nada. Somos 1 millón de habitantes. Y entonces eso no genera... Asturias es una región pequeña, como son países europeos como Dinamarca, son países pequeños que su estrategia de crecimiento es en vender a los mercados internacionales. Y entonces tú tienes que preguntarte qué tipo de carne eres capaz de hacer que demanden esos mercados. Y yo creo que la carne que estamos haciendo ahora no es la que demandan los mercados. Ahí está la prueba. Es decir, tú vas a Tierras Tour, que ahora es una idea buena, que está tirando de los productos asturianos. De hecho, en el nuevo Cabriero tiene un mapa de dónde es el origen de los quesos y tal.
y tiene ternera asturiana, pero después diferencia otra que es el chuletón premium de vaca. Y claro, si investigas un poco, ese chuletón viene de fuera. Sí, yo creo un poco también lo que tú dices. Si queremos distinguir, lo que primero que tenemos que tener es un producto diferencial. Y no lo tenemos ahora mismo. Tenemos una carne basada en el culón, el gen de la hipertrofia muscular, que tienen otras muchísimas razas. Yo el año pasado estaba en Francia y bueno, hablando con ganaderos, decía bueno, que desde España y concretamente desde Asturias siempre apreciamos mucho la línea genética clara que tienen los franceses a la hora de seleccionar. Y me decía uno de los franceses, sí, pero vosotros tenéis una cuestión muy importante, si no la estáis perdiendo, que nosotros no tenemos ya, que es la rusticidad de la cabaña ganadera. Tú antes decías, esa especialización que tenemos en carne, por ejemplo, ahora en Asturiana de los Valles, en genotipo culón, hace que esa rusticidad la estemos perdiendo. Sí. Y una rusticidad que además entronca con otra cuestión importante. El valor, a veces confundimos la calidad de la canal con el rendimiento carnicero. Sabemos que esa carne que tú definías antes, más entrevenada, con mayor capacidad de infiltración, la tienen precisamente las razas más rústicas, que son las que tienen además capacidad de aprovechar mejor los recursos pastables. No, sí, en eso estamos de acuerdo. El potencial es... Y eso lo estamos perdiendo. Sí, pero una cosa es el potencial y otra cosa es la realidad. Mira, en el año 82 yo entré de consejero. En esos momentos las razas asturianas estaban en peligro de extinción. Y las primeras, ¿por qué? Porque tenían muy mala valoración, es decir, la gente se había dedicado a la leche. Hay que tener en cuenta que en esos años se recogía leche hasta en Somiedo. Y el dato que me acuerdo yo es que el coste de recoger un litro en Somiedo era de 8 pesetas y pico. O sea, había leche por toda Asturias. Lo de la carne y las Asturianas Valles era lo antiguo. Solamente quedaban en la parte de Carreño, que tenían en la cuadra, aparte de las vacas de leche, aquellas las carreñanas. Y fue posible recuperar. Empezamos a hacer ferias en Jomezana, en Valle del Lago, etc. Y la gente fue cogiendo autoestima. Lo que hay que preguntarse ahora es cómo somos capaces de hacer que la gente valore más tener una asturiana de los valles que no sea de terrenos culones, porque eso no es lo mejor. A cambiar esa mentalidad igual que cambiamos la otra. Es decir, una raza que estaba en peligro de extinción, hoy hay más vacas, muchas más vacas hoy de carne asturiana de los valles que de leche. Es decir, hoy tú paseas por zonas como la costa del occidente, o yo el otro día en Llanes y tal, y en vez de vacas de leche ves vacas de carne, que fue la gente que vendió la cuota y tal. Entonces, son cambios culturales y que en ese caso la administración es la que tiene que hacer de líder en el cambio, es decir, convencer a la gente de que el culón no es la mejor carne, que tiene unos problemas determinados, que pierde rusticidad. Y el tema es ver, a mí lo que me sigue preocupando, porque al final las cosas técnicas son factibles de hacer, sino el que el tema sea un modelo que sea financieramente sostenible y abordable. Y el tema que me sigue preocupando es ese, es decir, que si tú tienes mucho ganado y produces carne, es como el tema de los quesos de venderlos frescos a venderlos un queso de maduración de 6 meses, tienes ahí un movilizado. Y el tema de los quesos es otra historia. Tenemos la mayor mancha queso de Europa y no tenemos quesos a vender en ningún sitio. Y el Cabrales que vendemos, pues es como si dijéramos que el Rioja, todo el Rioja tiene el mismo precio. Y claro, en Cabrales hay Cabrales de leche de una sola leche vacuno, de 2 leches, de 3 leches, de maduración en cueva, de 6 meses de cueva, y eso no está reflejado en etiquetas. Y eso es el que más se vende. Todos los demás, estos de Fuego al Pito, los otros son para festivales locales. Y estamos siempre centrados en el mercado regional y la única industria fundamental que en Asturias se ha desarrollado en los últimos 40 años fue la leche, porque se vende en los mercados de toda España. Y tenemos que convencernos siempre en esa idea de que hay que pensar en vender fuera de Asturias. Y los quesos, por ejemplo, tenemos otra diferencia. Aquí somos muy de festivales, los domingos festivales. Las fresas de Candamo, no hay fresas. Y hacemos un festival. Los de Huelva no tienen festivales y han inundado toda Europa de fresas, porque no somos capaces todavía de asimilar que la entrada en la Unión Europea todavía estamos discutiendo, que si fue muy mala, mientras que otras regiones españolas han aprovechado que ahí hay 500 millones de potenciales consumidores donde tú puedes introducir los productos diferenciados, porque son consumidores en general de renta alta.
y donde probablemente haya demandantes para productos más ecológicos, que son más caros, etcétera, etcétera. Y entonces, esa es una cosa que yo he hecho en Asturias de menos. Es decir, que siempre estamos pensando dentro de las fronteras regionales y no viendo, por ejemplo, el potencial. En Europa tenemos 500 millones de consumidores, ¿eh? Y ese tipo de cosas no les vendemos nada, ¿eh? Más bien les estamos comprando. Y otras regiones, claro, el cambio que ha pegado Huelva, ha pegado Murcia, ¿eh? O Almería, ¿eh? Con todos los problemas que tienen, pero han sido significativos. Posiblemente entonces no hayamos analizado bien el perfil del consumidor o lo que puede esperar el consumidor de Asturias. Y hay una actividad que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos tiempos como elemento de diversificación económica, como es el turismo rural, pero que tampoco nos ha servido posiblemente de cara a que el turista se empape de la realidad socioeconómica que viene a conocer. Es que ahí entramos a otro tema. Hablamos de turismo rural y en Asturias el turismo rural son plazas de casas rurales. Sí, y otra cosa distinta al tema del agroturismo. El agroturismo. Yo siempre diferencio con la palabra agroturismo, o turismo en explotación. Y no hemos sido capaces de sacar ese tema. Es decir, y eso es un potencial de rentabilidad para muchas explotaciones. Es decir, imaginemos una explotación ganadera de leche que tiene su huerto familiar, que tiene sus naranjos, que en Asturias se dan los naranjos. En Asturias en el siglo XVIII la principal exportación que decía Jovellanos salía de Gijón hacia Inglaterra de naranjos, que tiene leche y que esa leche en vez de venderla a la central lechera la pone en el desayuno y vende ese litro de leche a 4 o 5 veces más o mermeladas, etcétera. Es decir, que aumentarían los ingresos a una demanda creciente, porque mi nieto, por ejemplo, un día dijo, es que la leche que viene de la nieve, o no sé, o de una industria, se ha perdido el tema del contacto total. Y hay una demanda fundamental de la gente urbana del turismo de explotación. Y en Asturias, a diferencia de otras regiones, en eso. Yo me acuerdo en Alemania, en el año 86, que fuimos a ver explotaciones que tenían sus cuentas. Nos compararon dos explotaciones, una que había ampliado la base de cabezas de ganado y producir más leche, y otra que había hecho una instalación de agroturismo, parte de las instalaciones. Iban mucho mejor las cuentas de la que tenía ingresos de turismo que la que tenía todo leche. Obviamente allí había una autoestima, es decir, nos recibió la familia con los trajes tradicionales. La diferencia es que en Asturias nunca, seguro que no le pasa por la cabeza a un consejero del gobierno regional ir al Campo Amor vestido con el traje vaqueiro. En Alemania, en Baviera, el traje de gala es el traje típico de... Entonces, en el tema ese del agroturismo tenemos un potencial fundamental porque más allá de la leche, las producciones que se pueden hacer agrarias de agricultura en Asturias, sean frutos, sean hortalizas, son pequeñas. Y cuando son explotaciones pequeñas, tú tienes que atraer al consumidor al consumo, porque no te es rentable. Tiene otra ventaja hoy en día, que es que después que ese consumidor lo fidelices y le mandes, como hacen en Cataluña, pues a su casa. Mi hija en Londres ya recibe allí en casa a la puerta pues cestas con manzanas y hortalizas que vienen de las explotaciones. Y ese en Asturias es un gran potencial que tenemos sin explotar. Tocamos el tema de la leche, de la carne, del turismo y de la agricultura. ¿Qué pasa con el desarrollo de la agricultura en Asturias cuando sabemos que, por ejemplo, solo el 2% de los productos que entran en Mercoasturias tienen un origen regional? No solo pensando en exportar de afuera, sino incluso a nivel de... Al margen de casi meterme un lío, te voy a decir una cosa. Es decir, nosotros somos ganaderos y los ganaderos andamos más con la vara que pero no siempre fue así. Ya. Pero tenemos tendencia, el ganadero dobla menos que el agricultor. Bueno, eso, segundo tema. En Asturias, 2/3 del territorio tienen pendientes superiores al 30%, con lo cual hay factores limitantes. Pero después tenemos superficies llanas, que son las vegas, que están abandonadas. Es decir, una de las cosas por donde yo empezaría a recuperar la agricultura es hacer un plan especial de aprovechamiento de las vegas de los ríos. En mi pueblo es una de las vegas más importantes de Asturias, en superficie. Deben ser más de 200 y pico. Están con la concesión parcelar, llevan no sé cuántos años. Se está perdiendo un potencial. Sí, la única vega que yo conozco un poco explotada es la de Peñaullán, en Pravia, que está plantada de kiwis. Pero, por ejemplo, en Quinzanas, que está hecha la concentración, pues ahora empieza a haber las primeras plantaciones. Ahí
Las vegas, la superficie de vegas, que no me atrevería a calcular, pero si estamos hablando a lo mejor de 600, 700 o más hectáreas. La de Grau, que era productora muy importante, está abandonada, o sea, ves vegas abandonadas. Son oro molido, en términos de producción. Y ahí se puede dar kiwi, se puede dar hortalizas, frutas, etcétera. Y además con el regadío que lo traes del río. Y ahí están perdiéndose. Ahí esa situación de ventaja comparativa también la hay que tener en cuenta en un contexto de cambio climático, donde sabemos que la reducción de precipitaciones a escala nacional nos va a posicionar mejor que respecto a otros territorios. Esa es la gran oportunidad de Asturias. Yo siempre hablo últimamente de la economía del agua. Es decir, el agua hoy en día es un bien casi gratuito. Yo soy de los que creo que con el cambio climático el agua va a ser el petróleo del futuro. Y que lo que no era rentable, y algunos se escandalizaban cuando alguien dijo que había que llevar agua del norte al sur, hablar de los acueductos, porque el agua, si empieza a ser escasa, empieza a subir el precio cuando un bien es escaso. Y al subir el precio, como pasó con el petróleo rentable, traerlo de un desierto de eso a través de miles de kilómetros de gasoducto, pues el agua. Y Asturias va a tener la ventaja, si sabe especializarse en el temas de economía del agua y empezar a poner políticas tarifarias. Tiene una buena base, que es Cadasa, a ser un lugar privilegiado. Eso, y por razones del calor y demás. Es decir, yo soy de los optimistas para Asturias, depende de lo que hagamos, pero tenemos un gran potencial. Pero posiblemente para poder sacar esa rentabilidad futura deberíamos empezar ya a planificar cómo debería ser este territorio. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, tenemos algunos montes comunales que aparte de ganadería se pueden hacer cultivos. El tema de los arándanos. El problema de los arándanos en Asturias es el tema de la mecanización. O sea, si no somos capaces de mecanización, somos un poco competitivos en los arándanos. Y eso que la gente lo desconoce. Los arándanos, igual que la manzana de sidra, la están recogiendo africanos. Pero así todo, no somos competitivos si no somos capaces de mecanizar. Por eso la limitación de los espacios llanos y pendientes. Ahora, lo que es un absurdo es que tengamos una escasez de espacios llanos y los que tengamos los tenemos, digamos, desaprovechados, que son las vegas y las laderas más suaves. Unos los tenemos desaprovechados y otros también últimamente los venimos machacando bajo procesos a veces de reindustrialización, de asentamiento de nuevas infraestructuras, que hace que perdamos también esa situación de ventaja comparativa. Sí, en Asturias, como es escaso, en cuanto alguien lo ve, ahí va. En mi pueblo quisieron hacer un polígono industrial, menos mal que con la Vega. Pero bueno. Ahora, repito, ahí estoy pensando Las Vegas, según va bajando el Nalón, en Ribera de Arriba hay una vega ahí donde está la central, toda esa vega, que salió por ahí que iban a hacer algo, no sé si lo están haciendo, sin explotar. La de Grau, en el Concejo de Pravia, las vegas del Narcea, etcétera, y la parte del Sella, bueno, ahí están. Y la agricultura, en Asturias se da de todo. Yo tengo yo en la finca planté hasta un aguacate, se dan los aguacates, es decir, se da de todo, porque tenemos un clima. Otra cosa es la cantidad y la competitividad y tal, pero se da de todo tipo de frutas. La pregunta es, ¿por qué desaparecieron las plumaradas en sentido amplio, no solamente de manzanas, sino de todo tipo de frutos que hablábamos antes, que había de diferentes tipos de cerezas, de ciruelas, etcétera? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo volvemos a recuperar? Porque eso, en las explotaciones que estamos hablando, lecheras o de carne, sería un complemento para el agroturismo e incluso para el abastecimiento en suministros de proximidad. Y después la integración también, que tenéis ahí ese proyecto que me parece muy interesante y que se está poniendo en marcha por ahí, los vascos ya lo tienen, que es el que la administración haga de efecto de arrastre en los contratos con centros públicos para el tema de sustituir las comidas, los catering, por comidas cocinadas con productos tradicionales. Y hay un campo muy importante para hacer de efecto de arrastre. La compra pública circular, también la restauración comprometida con el territorio en el marco de lo que se denomina hoy la cocina slow food, un poco por contraposición a los modelos, pueden ser efectivamente un buen escaparate de los productos de identidad regional y sobre todo de la generación de ese cambio de mentalidad. Tú decías ahora una cuestión importante,
muchas veces cuando hablamos de la biodiversidad siempre la asociamos a determinadas especies de fauna o vegetales emblemáticas, pero perdemos esa biodiversidad doméstica que puede ser un factor fundamental de futuro. Es que en las casas de aldea de antes, por lo menos en la zona mía, el año, yo lo conocía el año en función del fruto que iba cada año. Empezaban las cerezas, después ibas las peras de San Juan, los piescos en agosto, después las manzanas, es decir, que había una producción, en este caso de frutales, que casi cubría, no todo el año, pero desde la primavera hasta finales del otoño. Todo eso había desaparecido. Es decir, hemos pasado, tú vas hoy a una casa que tenga una ganadería de leche y seguramente tiene en la nevera el mismo tipo de alimentos que tengo yo en la ciudad. Incluido hasta la propia leche que toma. Y eso, bueno, pues hay que preguntarse por qué, o por qué desapareció el huerto familiar. Es decir, en lo que era la quintana tradicional estaba la casa, la lorga, la panera, nosotros llamamos, que cada sitio de estudio se llama el corripo de los gochos, y el huerto se llamaba, no la huerta, el huerto, que había al lado de casa, que se plantaban hortalizas y demás cosas. Todo eso ha desaparecido. La pregunta es, ¿por qué y por qué no lo recuperamos? Es decir, que no tenemos el tamaño, las explotaciones que tenemos nosotros no son explotaciones tan grandes como para especializarse. Hay que vivir con una cierta diversificación productiva. Pero además, esa paradoja en la que hemos movido siempre entre si crecer más o seguir como estábamos, y escogimos la vía clara de la intensificación productiva y de la monoespecialización, sabemos que es un callejón o un cuello de botella sin salida, en la medida que los planteamientos de macrogranja hoy que tenemos en otras partes de España hablan de que incluso con 3 macrogranjas podemos sustituir, si vamos a la leche, la producción de leche. O sea, si en el proyecto ese, que yo creo que van a pararlo, que tiene una cooperativa de Navarra de implantar en Soria una explotación de 24.000 y pico cabezas de ganado, de lechero, que van a dar lugar a 200 millones de litros, quiere decir que con 3 tienen la producción de Asturias. Yo creo que eso no va a salir adelante, pero ojo, eso es un peligro potencial de deslocalización productiva para Asturias, ¿no? Es decir, que ese tema es un peligro que está ahí. Porque esas explotaciones tienen economías de escala, costes unitarios en términos estrictamente económicos más baratos, no tienen prácticamente costes de recogida de la leche y están próximos a los mercados de consumo. Es decir, y eso a veces no se contempla. Es decir, por eso nosotros no podemos estar pensando solamente en explotaciones que produzcan para el mercado. Es decir, en Asturias las explotaciones de leche tienen que hacerse lo más rentables posible, disminuir la dependencia de piensos en la medida que puedan, el tema de maquinaria, pero así todo tienes que explicarle a la gente que tiene que vivir de eso que vende para el mercado, ¿no? Y un complemento que hay que pagar por producto de paisaje. Y mientras que la sociedad urbana no considere algo normal que de los presupuestos salgan unas indemnizaciones para que a unos señores que cuidan el paisaje con los contratos de explotación se le pagan eso, que tienen que entender que son, bueno, salvando las distancias, es como a un habitante de Gijón o de Oviedo, no les extraña que haya un parque, en el parque de esa ciudad, de Isabel la Católica, de San Francisco, pues haya unos guardianes que se les pagan un salario. Pues eso hay que elevarlo a un cambio cultural de que los ganaderos de Asturias son los productores del paisaje, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y eso no está asumido ni en los presupuestos ni en la filosofía que nosotros tenemos del tema. Ahí yo a veces pienso que lo que fue en su momento desde el punto de vista del marketing y de la comercialización, un acierto, como fue el Logan Asturias Paraíso Natural, desde el punto de vista de la concepción que trasladamos a la sociedad, incluso en la gestión administrativa, eso hizo cierto daño, porque se concibe desde los espacios urbanos esos paisajes como espacios naturales, cuando sabemos que lo que son espacios en los de interacción de las comunidades locales y rurales durante siglos, es decir, fruto de un proceso cultural muy importante de gestión del territorio, que además lleva aparejado un conocimiento ecológico de esas comunidades que vemos que hoy que se está perdiendo. Es decir, se está perdiendo el libro de instrucciones de cómo conservar esos paisajes en la medida que hay un proceso de envejecimiento muy fuerte y quien eran depositarios de este tipo de conocimiento van desapareciendo del panorama demográfico. ¿Qué alternativas podemos tener ahí y qué podríamos hacer para poner en valor esa cuestión más intangible, si queremos decir? El modelo de crecimiento y el modelo de actividad productiva. Si no somos capaces
de reimplantar en los espacios rurales actividad económica que dé soporte a una población. Cuando digo actividad económica, pues actividad económica agraria y no agraria, que tenga un soporte mínimo de población. Es decir, si no tienen medio de vida, no hay guardianes. Si no hay guardianes, no hay territorio ni hay paisaje. Y eso hace que en ciertas zonas de Asturias, donde el despoblamiento es cada vez mayor, el verde, que tenemos, digamos, esa imagen del verde de Asturias, está convirtiéndose en el matorral marrón. Y eso avanza en la medida que avanza el desierto demográfico. Es decir, no es un tema de hoy, llevamos tiempo, pero cada vez se agrava más. Es decir, cada vez se acelera más el despoblamiento. Es decir, que la gente no sea un SOS y que no se haya una discusión clara del tema, a pesar de que hubo una comisión del reto demográfico y todas esas cosas, y que se piensa más en las medidas paliativas, a decir, vamos a discutir el modelo. Cuando uno ve que si las tendencias actuales se prolongan al futuro y que más del 60% del territorio de Asturias va a ser un desierto demográfico en poco tiempo, bueno, si eso no es suficiente para hacer una reflexión, y eso significa dejar de tener tanto cariño a los campesinos, eso que en los debates políticos, hombre, los campesinos, tal, y darles menos cariño y más fondos presupuestarios. Es decir, y eso significa quitar de un sitio y poner en otro. O cambiamos el modelo en Asturias de cómo concebimos Asturias en los próximos años, si como un modelo tendencial de ahora, de una economía urbana donde se concentra la población y un mundo rural especializado en temas agrarios con despoblamiento y con problemas de rentabilidad, si seguimos con esas tendencias no hay nada que hacer. Hay que cambiar esa filosofía y es muy difícil porque la política cada vez más funciona por votos en el sentido de encuestas de lo que piensan los ciudadanos y no por ideas de lo que hay que hacer para transformar la sociedad. Y eso es un tema político. Y mientras que no seamos capaces de abrir ese melón, a nivel político, pues hablaremos muy bien de los pobres campesinos, pero no. Y siempre, esto como las enfermedades, si no tenemos un buen diagnóstico, mal podemos tener una solución. Yo tengo la impresión de que hay diagnósticos muy superficiales en el tema de la leche, cuando se habla de la leche o de la carne, y de no ver las implicaciones que tiene y los problemas que tiene para buscar soluciones. Y entonces, pues segundo, un aspecto importante, Asturias es muy diversa y las soluciones no son generales, son particulares, por comarcas. Es decir, por ejemplo, en los Oscos, en los años 80 eran sitios muy atrasados, los montes en los Oscos eran proindivisos porque fueron consecuencia de la desamortización del monasterio de Villanueva, y allí se hizo mucha transformación de monte a pastizal, y ahí hoy, con todos los problemas, hay una ganadería extensiva de carne de las más potentes de Asturias. Y entonces, bueno, que se pueden hacer cosas, pero hay que hacer cosas, ser persistente y poner, digamos, los recursos. Y un indicador de la falta de ese modelo territorial distribuido es que toda la administración sigue en Oviedo. Es decir, se hizo el Estado de las Autonomías para una descentralización y la descentralización quedó pendiente en Oviedo. Entonces, bueno, mientras que ese es un indicador. Yo empezaría a creer que, digamos, los dirigentes políticos en Asturias creen un modelo distribuido el día que empiecen a sacar la administración de Asturias. De forma de que yo me acuerdo que tomé una decisión que después se cambió antes de marchar a Madrid, que todas las plazas nuevas que salieran a la consejería fueran fuera de Oviedo, porque el campo no era el campo San Francisco, que el campo estaba fuera. Por una razón incluso hasta económica. Es decir, tú imagínate que, como pasaba entonces, si debe pasar ahora, no lo sé, pero por lo menos pasaba entonces, que un ingeniero de montes tiene que ir a ver un monte a Ibias. Sale de Oviedo, ficha en la oficina a las 8, sale de Oviedo como muy temprano a las 8:30. Hay que pagarle el coche, la gasolina. Llega a Ibias a las 12. Se supone que viene a dormir a casa, o sea que está allí dos horas. Es decir, que incluso hasta es un poco rentable. ¿Qué ha pasado con el tema de la mejora de las infraestructuras? Hoy tenemos autopistas, por un lado y por otro, viajamos muy rápido. ¿Qué ha servido? Para que los maestros, los médicos que están en Jarrio, todos vivan en Oviedo, Gijón y Avilés. Es decir, que hay que buscar medidas donde a usted, con incentivos, porque no vas a prohibir, incentivar a que un señor tenga que vivir en el sitio donde trabaja. Es decir, porque esta descentralización que hablaba antes, si sirve para que abrir oficinas, pero que los funcionarios que trabajan ahí vayan por la mañana y vengan por la noche corriendo a tal. Es decir, que las infraestructuras son de doble uso, valen para comunicar, pero que también valen para
para marchar. Entonces, bueno, posiblemente partimos casi de una máxima que si queremos tener resultados diferentes a los que tenemos en la actualidad o otros escenarios, tenemos que empezar un poco a hacer cuestiones diferenciales con cierto carácter que podemos, como antes decías, enunciar de carácter piloto, siendo también conscientes a veces de los reacios que somos al cambio y hacer cosas diferentes. Tú decías el tema de esa descentralización administrativa, yo diría muchas veces también funcional, de funciones que ahora mismo podrían estar mejor emplazadas en ámbitos urbanos, mejor en el medio rural, pero también el tema de enseñar nuevos modelos de poblamiento, porque si aludimos un poco a las estadísticas que decías tú, si tomamos la entidad singular como el homónimo de lo que sería la aldea, sabemos que tenemos en torno a 6.400 entidades de población, que 700 ya son ahora mismo despoblados, vamos a la cabeza después de Galicia en el ranking nacional, pero el 50% de estas están por debajo de lo que demográficamente denominan el umbral de resistencia a la despoblación, menos de 10 habitantes. Son unos datos que son bastante preocupantes. Tenemos que ensayar nuevos modelos de poblamiento, nuevos modelos de aldea que nos permitan posiblemente tener una malla equilibrada de aldeas en el territorio, sabiendo que todos no las podemos conservar. Es un tema complicado. Podría quizá hacerse alguna experiencia si somos capaces de hacer una agencia de recolonización, cogiendo, por ejemplo, ensayos pilotos, lo que hablábamos antes del Valledor. Es decir, en el Valledor partes de, por ejemplo, que la capital de la parroquia está deshabitada, pues ahí es donde se podrían hacer ensayos, a ver, pero la tradición pesa mucho en ese tema. Y después hay un asunto, es decir, hay ciertas ventajas del despoblamiento, del poblamiento disperso. Es decir, las quintanas ahí en espacios separadas, hay gente que prefiere ese tipo de... Eso. El problema es el suministro de servicios públicos. Es un tema que yo no me atrevo a definirme muy eso. Sería muy cuidadosos. No cerrarme al tema, pero habría que ver en casos muy singulares y en sitios... Porque claro, hacer una colonización ahora es novo, de crear pueblos como se crearon en algunos sitios por el resto de España, con pueblos de colonización, no lo veo muy claro. Yo sería más bien potenciar ciertos tipos de zonas y aldeas y demás, sabiendo que no se puede llegar a los 7.000 entidades, que hacer. Soy más partidario de ese tipo de cosas que lo otro, no sé, no veo un modelo tipo, no sé, kibús, como hicieron en Israel en los años 20 del siglo pasado, no lo veo. Sí, efectivamente, el modelo sería saber de esas 6.300 o 400 que tenemos ahora, cuáles tienen cierto grado de viabilidad y si tenemos que ser selectivos en el destino de los... Pues sí, hay zonas... Hay zonas claramente que ya irrecuperables, ¿no? Pero... Luego hablábamos también antes del papel que puede... Si utilizamos la villa o la cabecera municipal desde el punto de vista de tejer una malla equilibrada, con el acercamiento ahí de ciertos servicios básicos que no induzcan tanto a que haya ese proceso migratorio ya que se salte directamente al área central. Yo ahí tengo una idea un poco, a ver si la soy capaz de matizar. Yo sacaría la administración de Oviedo y para lo cual tengo que definir unos territorios que son las comarcas, que están en el artículo 6 del Estatuto. Y entonces llevar la administración regional a una administración de comarcas. Y a la vez hacer una agrupación de ciertos servicios de los ayuntamientos, servicios, a ese nivel comarcal, pero respetando la autonomía municipal, porque mantener, por ejemplo, los OSCOs, que son 3 ayuntamientos, claro, ahí lo que tienes que es ahorrarles el coste de personal de tener 3 secretarios, 3 tesoreros, pero manteniendo las corporaciones municipales, que no cuestan nada, porque eso significa seguir con tu ayuntamiento y tu representatividad. O sea, es compatible la representatividad política con un reagrupamiento de servicios sin hablar de fusión de municipios, que es un tema problemático que aleja a los ciudadanos de sus representantes políticos. Y eso hacerlo conjuntamente en la medida en que la administración autonómica salga hacia afuera. Y hay que hacer ese tipo de cuestiones. Y eso
da lugar a modelos, digamos, de más rentabilidad y más próximos a los ciudadanos. Pero vaya, eso es casi una revolución, ¿no? Una revolución porque quien ponga el cascabel al gato, decirle, llegar a la Consejería de Agricultura, venga, los ingenieros de montes para los montes, yo fui a Suiza y donde estaba en el monte estaba el ingeniero de montes, los veterinarios para donde estaba el ganado, etcétera, etcétera. Bueno, primero, tienen que ser gobiernos fuertes. El problema para los cambios que estamos hablando, gobiernos de coalición que tienen que tantearse y ceder con otros, eso va a ser muy difícil que puedan hacer cambios radicales como estamos haciendo, que son fundamentales y necesarios. Entonces, claro, cosas que se hicieron en los años 80 era porque había gobiernos fuertes, con mayoría suficiente. Va un poco en la lógica contradictoria ahora que tenemos de fragmentación del voto. Bueno, pues, fragmentación del voto lo vamos a pagar en costes de que es muy difícil hacer cambios radicales. Y Asturias, antes lo apuntabas, yo lo digo claramente, Asturias es una región conservadora, muy poco proclive al cambio. Siempre tarda mucho más, estamos siempre en cuitas internas nuestras. Me decía un amigo mío, los asturianos sois muy buena gente, pero siempre estáis hablando de vosotros mismos y en líos locales. Es decir, aquí lees un periódico y todos son el problema de los localismos. Tenemos una idea de región y una idea de por dónde va el mundo. Entonces, en esa medida, si encima tienes gobiernos que dependen de equilibrios parlamentarios... Y en este contexto de transición ecológica que ahora se dice, bueno, vimos ahí diferentes oportunidades que teníamos, pero posiblemente antes hablamos de una que está muy ligada también con los recursos que tenemos y sobre todo con la madera, que hablábamos antes de que los montes maderables son los bosques son el 40% de Asturias, es decir, el papel que puede tener la madera como elemento, no solo el generador de biomasa en el contexto de energía sostenible, sino también como captura de CO2, o tú decías también el papel que puede tener en los nuevos modelos constructivos y de materiales. Ahí tenemos un problema muy grave. Nosotros tenemos, la gente se dice, movimientos ecologistas urbanos, las especies autóctonas, que primero, yo una vez lo dije, casi me armaron la Vamos Juana, que es una especie autóctona. ¿Cuántos años tiene que llevar en Asturias? Porque el castaño no es autóctono, me parece que vinieron los romanos. Bueno, pero al margen de eso, todos los montes que tenemos, sobre todo los montes de utilidad pública que gestiona la Consejería, en términos maderables son un desastre. O sea, los montes de castaño tenemos... castaños que salen 4 castaños porque no se hace la gestión. Los robles lo mismo, porque no hay unas plantaciones selectivas con densidad de población para hacer entresacas y sacar árboles perfectos, etc. Tenemos que hacer un cambio no solamente en las especies, sino en el tema del cultivo de los montes. Tenemos problemas de plagas y enfermedades en los castaños, es decir, que eso de las especies autóctonas está muy bien, pero bueno, ahora en términos maderables esto, los montes que tenemos, ¿sirven o no sirven? Y sacamos muy poca rentabilidad de los montes de Asturias. Y no hay un debate, porque no se puede cortar en ningún lado. Tú vas, Peloño, ya no se puede cortar. El otro, no se puede cortar. No, oiga, mire, un bosque... Pero fueron montes que históricamente se cortaron, porque incluso Moniellos, Redes, bueno, Peloño siempre tuvieron un aprovechamiento forestal. Yo escuché a un ingeniero de montes muy sensato, dice, un monte dejado a su albedrío, tal como Moniellos, se degrada, no se mejora. Y un monte gestionado bien con entresacas, claro, aquí hacemos cortes a matarrasa, ¿no? Entresacas, etc., mejora la calidad, que la gente vaya a ver los montes de Suiza o los valledos de Navarra o sitios donde hacen ese tipo de cosas. Y en Asturias se ve un monte, bueno, se llegó a una anécdota que me contaba Santiago Medeluarca, siendo consejero, que le llamó una señora indignada porque vio pasar un camión con madera de castaño cortada. Es decir, aquí parece ser que un bosque, madera autóctono no se puede ni tocar. Y entonces, en la medida que entró todo ese movimiento de la consejería, que en su día fue de medio ambiente, se fue apropiando de los parques naturales y de tal, pues el bosque de Peloño en Ponga, pues que ya no se podía tocar. En Somiedo yo estudié el tema del parque natural y en 30 años no se cortó no hubo cortas de madera. Y entonces hay que romper esa cosa cultural de identificar especies autóctonas con que son árboles que se desarrollan, nacen, viven y mueren a su aire y que no hay que hacer entresacas. Y ese es un tema que si queremos hacer algo en términos forestales hay que cambiar radicalmente. Eso y aprender las técnicas de cultivo y el cultivo de los bosques.
Vemos casi que el denominador común de la conversación que vamos manteniendo hoy es que se exige un cambio, posiblemente un cambio de mentalidad, entendiendo las mentalidades, como dicen los antropólogos, como cárceles de larga duración, que nos permita entender el espacio rural como un espacio de oportunidades y posiblemente como un espacio de esperanza en el contexto de incertidumbre que tenemos. Ahí, tanto desde el plano de vista educativo como de divulgación, posiblemente hay mucho por hacer. Transferir a la sociedad la importancia de mantener ese medio rural diverso y con diferentes oportunidades, yo creo que es ahora mismo posiblemente la tarea más importante que tenemos encima. Pero ahí hay mucho trabajo de hacer por el liderazgo político y social. Es decir, tiene que haber líderes políticos, líderes sociales que den un discurso diferente, porque la gente acaba entendiéndolo. Entonces, yo viví, antes lo comentamos, la época del turismo rural. Cuando empezamos con ese tema, bueno, solamente nos faltaba insultarnos, ¿eh? Y sin embargo hoy todo el mundo habla del turismo rural como algo natural. Es decir, cuando tú quieres hacer cambios tienes que ejercer ese papel de ser valiente e intentar convencer a la gente y ser persistente. Otro de los temas es que los cambios que estamos hablando no son cambios de una legislatura, son cambios de una mentalidad de ser persistente, de saber que el cambio va a ser problemático, pero que tienes que tener la constancia y el tema de los arrestos de hacerlo persistente durante años. Es decir, tú el tema forestal no lo cambias ni en 4 años, ni en 10, ni en 8, pero tienes que empezar un camino y convencer después a los demás que ese camino es el correcto. Y eso se llama política y se llama liderazgo social. Y no solamente la clase política, sino hablo de la universidad, ¿eh? Es decir, yo, mis colegas y tal, pues, de Asturias deben conocer pues, de su casa a la universidad. Es decir, y la mitad de los asturianos, yo lo dije hace poco tiempo en la presentación de un libro, se lo dije al presidente. Mire, igual que el Camino de Santiago la gente va sellando por donde pasando, pues unos objetivos en Asturias es conocer los 78 concejos y en cada concejo que vayas te pongan un sello y en vez de dar medallas a no sé quién, el día de Asturias que den un reconocimiento al que haya complementado los 78 concejos. Y eso me ocurrió viendo una señora de 90 años que dijo, salió en el periódico, ya puedo morir tranquila porque visité los 78 concejos, porque Asturias es la gran desconocida de los asturianos. O sea, tú preguntas a gente de Llanes y no conoce los Oscos no conoce Llanes. Yo cuando estaba en la facultad preguntaba a los alumnos y tal, ¿quién es la capital de Ponga? No sabía ni dónde era Ponga. Y entonces la primera cuestión es esa, y entonces convencer a la gente de que Asturias es diversa y que se puede cambiar y que tenemos una región con un potencial de recursos naturales inigualable. Somos una región de montaña y que a veces acaba en el mar. O sea, que tú estás en la playa por la mañana y puedes estar en la montaña, en el Urriello por la tarde. Es decir, eso no hay otra región, yo creo que no hay otra región en Europa que tenga esas características. Tenemos, aparte de paisajes, todo un tema etnográfico, etcétera, pero que tenemos que saber valorizarlo. La OCDE, hace ya en los años 90, tenía una publicación que se llama El cultivo de los atractivos rurales. Y el concepto de cómo un atractivo rural hay que transmitirlo en el tiempo y sacarle un rendimiento económico. Y aquí en Asturias tenemos no sé cuántos parques, no sé cuántas reservas de biosfera, pero no pagamos entrada a ningún sitio. Cualquier sitio que vayas de España, Doñana, y no te digo nada en Europa, la gente paga. Yo me acuerdo cuando voy a ver a un amigo alemán, pago por ver una cosa de 50 hectáreas que es una reproducción de aldeas con sus huertos y demás, una especie de museo etnográfico en una zona de Renania del Norte, Westfalia. Pagué 18 euros. Los pagué y tienes allí una gente que te da de guía. Bueno, pues aquí entras en los lagos, entras en Sobiedo y tal, todo es gratis. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros no vamos a ser capaces de hacer lo que hacen en Huelva, que fabrican fresas, toneladas y toneladas de producción en materia agraria, digamos, intensivas de gran producción, sino tenemos que hacer cosas con otro tipo de más reducidas, atraer. Un tema que es fundamental en Asturias. En Europa, en la Unión Europea, hay 100 millones de personas mayores de 65 años. En 2030, en 2040, vamos a ser 150 millones. Bueno, esa gente está jubilada, tiene poder adquisitivo y sería un colectivo objetivo para traerlo a Asturias a hacer senderismo o a probar todo lo que estamos hablando aquí de temas. Bueno, pues eso son unas cosas que hay que hacer.
Pues nada, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Te doy la enhorabuena en nombre del equipo Rural Tech y tienes aquí las puertas abiertas cuando quieras para venir a conversar sobre la Asturias rural, sobre la aldea y sobre las posibilidades de futuro que tenemos. Muchas gracias a vosotros porque me encuentro como en casa, porque a mí hablar de estas cosas es hablar de lo que uno ama en las raíces de esta tierra, aunque sea lo último de generación de mi casa, que será la que cierre dentro de poco.